pedir, por favor, es que desde ahora desactiven los micrófonos porque se escucha mucha bulla, por favor. ¿Ya? Desactívenlos. Desactiven los micrófonos. Yo pregunto si no hay alguna posibilidad que pueda ser un poco antes porque tenemos que salir nosotros. Ahora, Carlos Barón. Sí. Desactive su micrófono, por favor. Gracias. Bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Ya, para las personas que recién se están integrando, descuiden, todavía no comenzamos. Y recuerden que van a tener después la posibilidad de ver las clases las veces que quieran. Las vamos a subir a la plataforma del liceo o a la plataforma de YouTube para que puedan, en este caso, reproducir la clase. Muy bien. Entonces, voy a compartir ahora la clase. Está relacionado con ondas. ¿Cuánto va a durar la clase? La clase aproximadamente va a durar 1 hora 10, ya dependiendo del avance. Ya vamos a ir subiendo, en este caso, la duración de la clase a medida que pase la semana, ¿ya? Pero muchas gracias por la pregunta. No, ningún problema. Ya, chicos. Pregunta, contéstenme en el chat. ¿Todos pueden ver la clase que estoy compartiendo ahora? Que dice ondas. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Ya. Entonces, vamos a comenzar con la unidad 1 de ondas. Recuerden que esta es la asignatura de física, ¿cierto? Yo soy el profesor encargado de los cursos primero año medio B, C y G, ¿ya? La unidad 1, ¿cierto? Relaciona tanto las ondas, en este caso, asociadas al sonido, a la luz, ¿cierto? Y hay distintas teorías que promueven la idea de las ondas. Pero el objetivo de la clase en este caso será demostrar, ¿cierto?, cómo se comprende por medio de la creación de modelos. Vamos a ver en este caso los modelos a través de simulaciones computacionales y videos también, ¿cierto? Cómo las ondas para esta clase se pueden reflejar, reflectar, absorber y explicando las características de la amplitud, frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación, entre otras, ¿ya? De hecho, las partes que tienen que ver con refractar y absorber las vamos a dejar para las clases posteriores, pero en este caso coloqué el objetivo de aprendizaje, que es lo que vamos a seguir viendo en las próximas clases. ¿Ya? Es decir, este objetivo en principio se debería repetir en las siguientes 2 clases, si no me equivoco. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Esto es lo que en este caso vamos a ver hoy día sí o sí. Identificar los principales parámetros cuantitativos que caracterizan una onda. Recuerden que cuantitativo tiene que ver con cantidad, con una medición, ¿ya? A diferencia con quali, que tiene que ver en este caso con una característica. ¿Relacionado a qué? Amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y rapidez. Todo eso lo vamos a explicar más adelante. Y el aprendizaje esperado 2 sería utilizar el modelo ondulatorio para explicar que una onda es una forma de propagación de energía. Muy bien. Hasta acá. ¿Hay alguna consulta? ¿Duda? ¿No? Bien. Entonces, chicos. No. Los objetivos que están acá, recuerden que, bueno, los objetivos y tanto todo lo que se ve en la clase no se debe copiar, no es necesario, porque recuerden que esta clase ya está disponible en la página del liceo que ustedes pueden descargar, ¿ya? Además, lo que me interesa es que ustedes presten atención a lo que yo estoy hablando y tomen apuntes, ¿ya? No es necesario que repliquen o escriban nuevamente lo que aparece nuevamente en la diapositiva, ¿ya? No es necesario. Lo único que quiero que ustedes, que ustedes hagan en este caso es que me presten atención y hagan las preguntas cuando sea necesario, ¿ya? Así que no es necesario anotar todo lo que sale acá. Bien. Entonces, yo quiero mostrar un video desarrollado por, bueno, un físico teórico que se llama Andrés Bomberov, que es uno de los principales científicos en Chile que desarrolla el estudio de la física y que también ha estudiado mucho la física de agujeros negros. Sin embargo, a él le preocupa mucho la divulgación científica. De hecho, él está preocupado de que los estudiantes, ¿cierto? Y también los profesores podamos siempre alfabetizarnos científicamente. Entonces, alfabetizar significa que nosotros podamos desarrollar nuestros conocimientos al máximo
pero en un área específica, y esa área específica sería el área de la ciencia. Por lo cual, él ha escrito varios libros, entre ellos Física y Berenjenas, que es un libro muy bonito y lo recomiendo, que en este caso explica la física del entorno cotidiano. ¿Bien? Entonces, él creó también unas cápsulas, ¿ya?, que están en YouTube, asociadas a distintos temas, en este caso específicos. En este caso, yo voy a mostrar un video de YouTube relacionado con las ondas. ¿Bien? Entonces, vamos a compartir ahora un video. Entonces, yo lo voy a reproducir un poco para ver si se escucha bien, y si ustedes me dicen que se escucha bien, lo seguimos reproduciendo. ¿Ok? Subirlo un poquito. Si lanzamos una piedra. Consulta, ¿se escucha bien? Ya, perfecto. Vamos a seguir. Entonces, En un estanque de aguas tranquilas, veremos ondas propagándose en el agua. El agua vibra. Su profundidad aumenta y disminuye en cada punto. A pesar de que el agua no se desplaza, las crestas de las olas sí lo hacen. ¿Aló? ¿Quién? No, está equivocado. La conversación que mantenemos a través de un celular también es transportada por una onda. A diferencia de las ondas de agua, se trata de ondas de radio, que se mueven a la velocidad de la luz en el vacío. Son ondas electromagnéticas. ¿Y las ondas de sonido? Las ondas de sonido no son ondas electromagnéticas. Estas son ondas de presión de aire, que viajan mucho más lento, a unos 1200 kilómetros por hora. Las ondas suelen ser periódicas, como las olas del mar, y la distancia que separa una cresta de la otra se llama longitud de onda. Las ondas de radio son las de mayor longitud de onda de entre las electromagnéticas y pueden ser tan grandes como una cancha de fútbol. Más pequeñas son las microondas, los rayos infrarrojos y luego la luz visible, del tamaño de una bacteria. También las hay más pequeñas, como la ultravioleta, la radiación X y los rayos gamma. ¿Aló? ¿Rebeca? Oye, ¿y al final hay onda entre nosotros? bien, chicos. Entonces, ¿vieron el video? ¿Se pudo reproducir con claridad? ¿Sí? Ya, pues entonces, lo que hace Andrés, en este caso, este científico que promueve la divulgación científica, en este caso, es hacer una introducción de las ideas generales de las ondas, ¿ya? Entonces, él habló de ondas en general, ondas de sonido y además de ondas electromagnéticas, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es identificar, bueno, primero que todo, qué cosa es una onda, ¿ya? La vamos a definir y vamos a ver los parámetros cuantitativos asociados a las ondas, ¿bien? Entonces, esta primera parte era para, en este caso, tratar de promover los conocimientos previos, ¿cierto? Respecto a lo que nosotros quizás manejamos de las ondas y, en este caso, los conocimientos a desarrollar de lo que podemos manejar aún más, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la clase ahora. Compartimos la clase. Entonces, como les digo, no es necesario que ustedes anoten al pie de la letra lo que está acá, porque esta clase ya está disponible, ¿bien? Por lo tanto, yo lo único que quiero es que tomen apuntes y vayan haciendo preguntas de las cosas que no vayan entendiendo. Ya, comencemos. Entonces, ¿qué cosa es una onda? Una onda se puede entender como una perturbación, ¿cierto? Y esa perturbación puede ser en un medio material o no. Por medio material, ¿cierto? Entendemos, en este caso, a un medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, en un medio líquido, cuando tenemos un estanque, ¿cierto? Una piscina que está quieta o un lago, y arrojamos una piedra, ¿cierto? O algún objeto, nos damos cuenta de que ese estanque, ¿cierto? Se perturba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Se comienzan a formar unas olitas, y esas olitas, ¿cierto? En física, ¿cierto? Se conocen como ondas. Entonces, miren,
Lo que voy a compartir ahora es una simulación computacional, la cual, ¿cierto?, me ayuda a representar una onda. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá es una llave, ¿cierto?, al cual apretar el botón verde, ¿cierto? Al apretar el botón verde, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer una gota de agua. ¿Y qué es lo que se va a producir? Se va a producir una perturbación. ¿Pero una perturbación sobre quién? Pregunta. La gota, ¿dónde está cayendo? ¿Qué está perturbando la gota de agua? Sobre el agua, muy bien. ¿Ya? El agua está perturbando. De hecho, Leonardo no está perturbando el vacío. ¿Ya? Vacío lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con zonas, en este caso, del universo donde no existe atmósfera. ¿Ya? Pero en realidad lo que está haciendo esa gota de agua es perturbar el agua. ¿Ya? Por lo tanto, acá se está perturbando un medio material. ¿Cuál es ese medio material? Es un medio líquido. ¿Ya? Pregunta, ¿pero las ondas se podrían propagar por medios gaseosos o medios sólidos? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿se podría propagar las ondas por el aire? Entonces, Leonardo Navarro dice que no. Pero, Leonardo, una pregunta. Si las ondas no se pudieran propagar, por ejemplo, por el aire, ¿nosotros podríamos escuchar? ¿Qué crees tú? ¿Qué creen los demás? ¿Podríamos escuchar si las ondas no se propagaran por el aire, por ejemplo? Exactamente. No se podría escuchar, ¿ya? Por lo tanto, las ondas también se pueden propagar por el aire y esas ondas se llaman ondas de sonido o ondas de presión, que las vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, situándonos, ¿cierto?, en lo que pasa en la simulación computacional, ¿cierto?, nos damos cuenta de que a medida que yo, ¿cierto?, manipulo este experimento y hago que las ondas, ¿cierto?, viajen a través del agua, lo puedo visualizar desde una forma, en este caso desde una altura, o puedo darle un enfoque horizontal, ¿ya? De la siguiente forma, mire. Entonces yo puedo perturbar el medio y me doy cuenta que las ondas, en este caso, viajan hacia la derecha, ¿cierto? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando una lancha o un bote pasa por un lago, ¿cierto?, o por el mar y genera estas perturbaciones. Entonces, en palabras simples, ¿qué cosa sería una onda? Una onda es, ¿cierto?, una perturbación en el espacio, ¿ya? Y esa perturbación se puede originar en medios materiales o en el vacío. ¿Cuántos medios materiales existen? Sólido, líquido, gaseoso. Ya. Obviamente existen otros estados de la materia, pero esos estados no los vamos a poder analizar acá. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, excelente. Ya. Entonces, vamos a volver a la clase. Y la clase la tenemos acá. ¿Ya? Entonces ya sabemos que una onda, una perturbación, ¿cierto? Se puede, en este caso, manifestar en medios materiales, sólido, líquido, gaseoso, o en el vacío. Ya más adelante vamos a explicar qué cosa es bien el vacío. ¿Ya? Ahora las ondas se pueden clasificar, ¿ya? Porque existen ondas que se pueden, en este caso, propagar en medios materiales, pero también hay otras ondas que se pueden propagar en medios que no son materiales, es decir, en el vacío. ¿Hay una pregunta? ¿No? Ya. Entonces, volviendo a la clase, existen dos tipos de clasificaciones para las ondas. ¿Ya? Existen las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces, las ondas mecánicas necesitan sí o sí un medio para propagarse. Y como lo dije anteriormente, los medios son, o pueden ser en este caso, sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Por ejemplo, el sonido en el aire, ¿cierto? Una onda en una cuerda, ¿ya? ¿Qué más puede ser? Si nosotros, por ejemplo, colocamos nuestro oído en la mesa, ¿cierto? Y comenzamos a pegarle a la mesa y a perturbarla, nos vamos a dar cuenta que el sonido se propaga
desde el lugar donde se golpea hasta nuestro oído, ¿verdad? Es decir, nos damos cuenta de que el sonido también se propaga por medio sólido, no solamente por el aire, ¿ya? Existen muchas maneras en las cuales, ¿cierto?, las ondas se pueden propagar. Siendo este, ¿cierto?, un medio material, decimos que es una onda mecánica, ¿ya? Ok. Entonces acá está el ejemplo de, ¿cierto?, una mujer, ¿cierto?, que está tocando el clarinete, y un ejemplo de onda mecánica sería el sonido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sonido necesita de un medio para propagarse. ¿Cuál es ese medio? El aire. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros fuéramos a la Luna, esta pregunta se la hago a ustedes, si nosotros fuéramos a la Luna, ¿cierto? Y sabemos que en la Luna no hay atmósfera, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si no hay atmósfera, no habría aire, ¿ya? Y si nosotros tuviéramos la capacidad, ¿cierto?, de respirar en la Luna, ¿ya? Tuviéramos una fisiología, ¿cierto?, una biología distinta y podamos respirar en la Luna. Entonces, pregunta, si no hay aire, si no hay atmósfera, ¿nosotros podríamos comunicarnos en la Luna? En otras palabras, ¿el sonido que nosotros emitimos se podría escuchar si no hay aire o si no hay medio de propagación? Excelente. Muy bien, no se podría escuchar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sonido necesita un medio para propagarse y ese medio es el aire. Por lo tanto, si vamos, en este caso, a un planeta, ¿cierto? A un satélite, que en este caso es la Luna, y no tenemos atmósfera, en otras palabras, no tenemos aire, no tenemos ese medio de propagación para poder comunicarnos y por lo tanto el sonido no se podría propagar. ¿Quedó más claro ahí, Carlos? ¿Carlos Barón? ¿Quedó más claro ahí? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Ya? Por lo tanto, hay preguntas asociadas a los instrumentos de evaluación, que son las pruebas, ¿cierto? Donde hacen este tipo de experimentos mentales. ¿Qué ocurriría si, ¿cierto?, tú fueras a un planeta, ¿cierto?, o algún satélite que esté orbitando algún planeta del sistema solar o extrasolar en el cual no hubiera atmósfera. No podrían emitirse sonidos, ya sería imposible porque no tenemos aire. Y en este caso el sonido es una onda de presión, es decir, es una onda que necesita el aire, las partículas, las moléculas, ¿cierto?, para que se propague. Ya, más adelante vamos a ver en detalle cómo esas ondas se propagan y por qué se denominan ondas de presión. ¿Ya? Entonces, continuando, la otra familia de ondas, ¿cierto?, están asociadas a las ondas electromagnéticas. Bien. Las ondas electromagnéticas, que en este caso están asociadas a la luz, se pueden propagar en un medio material, pero también se pueden propagar en el vacío. ¿Ya? Si eso no fuera así, la luz del sol, que se tarda aproximadamente 8 minutos en ir desde el sol a la Tierra, ya no la veríamos nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que entre el sol y la Tierra, es decir, la distancia asociada, no hay atmósfera, ¿cierto? No hay partículas de aire. Por lo tanto, la luz, aunque no haya aire, se propaga de la misma forma. También sabemos que la luz se puede propagar a través de los medios sólido, líquido y gaseoso. Entonces, la onda electromagnética, a diferencia de la mecánica, no necesariamente necesita un medio para propagarse. Es decir, la onda electromagnética como tal necesita, ¿cierto?, que haya, en este caso, una fuente que la emita. Y esa emisión está dada por el sol, puede estar dada por una vela, puede estar dada por, en este caso, una lámpara, lo que sea. ¿Ya? Es decir, la luz se puede propagar tanto en el vacío como en medios materiales. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? De nuevo, entonces las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, sólido, líquido, gaseoso. Un ejemplo de onda mecánica sería el sonido. Y las ondas electromagnéticas no necesariamente necesitan un medio para propagarse, es decir, se pueden propagar por el vacío. ¿Ya? Por vacío entendamos zonas donde no hay aire, es decir, donde no hay atmósfera. ¿Ya? Es por eso que la luz del sol puede viajar desde el sol hasta nosotros. La había que conocer. Ahora no lo hubiéramos conocido. ¿Ya? ¿Se entendió ahora, Javier? Mauricio, se interrumpió tu micrófono en algún rato, entonces se escuchó cortado la última parte. Ah, perfecto. Cada vez que no se escuche lo que estoy diciendo, dígame, profesor, se cortó el micrófono y lo vuelvo a explicar. ¿Ya?
Porque no solamente me pasa acá, sino que también en las otras instituciones donde hago clases. ¿Ya? Así que por el chat me dicen. Ahora bien, Javier, no sé si quedó más claro ahora. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Al final vamos a hacer un cierre de la clase donde vamos a resumir los conceptos estudiados. ¿Ya? Perfecto. Continuemos entonces. Ya, chicos. Entonces, otro ejemplo en este caso de onda electromagnética sería los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja, la onda de radio, radiaciones, ¿cierto?, que se propagan a la velocidad de la luz. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que la velocidad de la luz es aproximadamente, o se define como un valor estandarizado como 300.000 kilómetros por segundo, y esa es la velocidad de la luz. Y nada puede viajar más rápido que la luz, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Por ejemplo, el tendido eléctrico, ¿cierto?, sería inútil, ¿cierto?, si no pudiera propagar ondas electromagnéticas, ¿cierto?, que están asociadas a las cargas eléctricas. La persona que está arriba, ¿cierto?, nunca se podría comunicar con otra persona si las ondas de radio, en este caso, no existieran. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas son muy importantes para no estudiar o vivir. En otras palabras, y es lo que quiero siempre fomentar en las clases, la física, ¿ya?, de las ciencias naturales está en todas partes, ya en la ciencia en este caso que aterriza los fenómenos naturales y necesita en algunos casos de la matemática para poder explicarla. Por lo tanto, todo lo que vemos en nuestro entorno se puede explicar físicamente y es muy importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Entonces acá nuevamente yo trato siempre de promocionar la alfabetización científica, es decir, que ustedes aprendan ciencia cada vez que no solamente tengamos clase, ¿eh?, sino que también una vez que tengamos clase, ustedes asocian las cosas que vemos al entorno natural. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Veamos, hay una consulta acá. Dice, ¿por dónde viajarían esas ondas en el caso del Wi-Fi? Bueno, el Wi-Fi, en este caso, trabajan sus computadores o celulares, ¿cierto? Son adquiridos a través de una antena. Dentro de sus celulares y de sus computadoras hay una antena, y esas antenas reciben las señales electromagnéticas que vienen del router, ¿ya? Por lo tanto, esas ondas electromagnéticas se están propagando en el espacio. ¿Cuál espacio? En el espacio tridimensional, ¿cierto? Es decir, en la distancia que hay desde el router hasta tu computadora, hasta tu celular, ¿ya? Es decir, las ondas Wi-Fi son ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz, ¿ya? Pero voy a 60 metros segundo en el LOL por las ondas. No sé a qué se refiere esa pregunta, quizás tiene que ver con un videojuego. ¿Sí? No, la intensidad de internet tiene que ver con la velocidad muchas veces de la fibra óptica o de las señales electromagnéticas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero es una interesante pregunta. De hecho, el Wi-Fi fue descubierto por un astrónomo, ¿ya? Un astrónomo está trabajando en este caso con ondas de radio y se dio cuenta que se podía transmitir señales electromagnéticas asociadas a la navegación en internet. Y después, obviamente, se patentó y es lo que se cobra hoy en día para poder conectarse, ¿ya? Pero interesante la pregunta. Bien, continuando con la clase. Sabemos que, ¿cierto?, las ondas se clasifican, ¿cierto?, de acuerdo al tipo de onda, mecánica o electromagnética, pero también las ondas se clasifican por su dirección de vibración, y de acuerdo a la dirección de vibración tenemos las ondas transversales y las ondas longitudinales. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir otra simulación computacional en la cual yo voy a explicar qué cosa es una onda transversal y qué cosa es una onda longitudinal, ¿ya? Entonces, vamos a compartir esta simulación, ¿ya? Entonces, en esta simulación, que son totalmente gratuitas, ¿ya?, yo a sus correos electrónicos les voy a hacer llegar cuál es el enlace para que ustedes puedan acceder. Y no solamente hay simulaciones computacionales en física, sino que también en química, biología, matemática y ciencias de la Tierra, ¿ya? Entonces, acá tenemos una cuerda, ¿cierto?, hecha por mostacillas de color rojo y algunas de color verde. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es propagar una onda. Entonces, el extremo derecho de la simulación está con el extremo fijo. Yo puedo dejar el extremo libre que se puede mover, o lo puedo dejar sin extremo. Es decir, acá estamos simulando
Ya recuerden que la simulación es una palabra clave, un concepto clave que está dentro de los objetivos y de los aprendizajes esperados, ¿cierto? Acá yo puedo modelar o simular, ¿cierto? Una cuerda infinita. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer que la onda se propague de forma manual, ¿se dan cuenta? Puedo hacer que oscile constantemente, o también puedo generar el pulso las veces que yo quiera. ¿Cómo genero ese pulso? Ese pulso se puede generar apretando el botoncito verde. Entonces me doy cuenta que esa onda, ¿cierto?, está perturbando la cuerda. Pregunta, ¿esa cuerda es un medio sólido, líquido o gaseoso? Sólido, muy bien. Entonces, si necesito un medio para propagarse, ¿esto es una onda mecánica o electromagnética? Muy bien, mecánica, ¿cierto? Necesito un medio para propagarse, ¿ya? Y ese medio en este caso es sólido. Entonces, volviendo a la simulación, ¿cierto? Nos damos cuenta que al perturbar este medio, podemos hacer con movimiento lento también, la onda ¿hacia dónde se está propagando? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Muy bien, hacia la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Decimos que el sentido de la propagación de la onda, ¿cierto? Es hacia la derecha. ¿Ya? Pregunta, vamos a ver nuevamente la simulación. Si yo perturbo nuevamente esto, ¿las mostacillas también se mueven hacia la derecha? ¿O las mostacillas se mueven hacia arriba y luego bajan? ¿Las mostacillas se mueven hacia arriba y luego bajan? Eso, muy bien. Se mueven hacia arriba y luego bajan. Entonces, ¿qué es lo que se está propagando hacia la derecha si ustedes me dijeron que hay una propagación hacia la derecha? Podríamos decir entonces que las partículas que conforman el sólido, que es la cuerda, se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero lo que se está propagando hacia la derecha serían eso, muy bien. Son las ondas que se están propagando hacia la derecha, ¿cierto? Es lo mismo cuando uno está en un estadio, ¿cierto? Hace una ola, nos damos cuenta que todas las personas, ¿cierto? Se levantan y luego se sientan. Pero las personas se mueven hacia la derecha, es decir, todos cambian de puesto hacia la derecha o se mantienen en su mismo puesto. Se mantienen, ¿cierto? ¿Cierto? Se mantienen en su mismo puesto y lo que se está propagando en este caso es la onda. Por lo tanto, ustedes están formados de materia, ¿cierto? Hacen una ola en el estadio y ustedes son materia. Ustedes son la materia que compone esa onda. Por lo tanto, aquí viene una pregunta. ¿Podríamos decir que las ondas transportan energía o transportan materia? En otras palabras, si ustedes no se están moviendo, ¿qué es lo que se está transportando en realidad? ¿Materia o energía? Energía, muy bien. Lo que se está transportando es energía y no materia. Es por eso que en esta simulación, si lo vemos de nuevo, ¿cierto? Y hacemos un pulso, vemos que la materia sube y baja, pero no se desplaza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y en realidad lo único que se está propagando o perturbando, que era la definición de onda, sería la onda en sí, ¿cierto? Excelente, qué bueno que haya quedado claro. Ahora bien, como ya entendimos qué es lo que pasa con esta perturbación, ¿cierto? Vamos a analizar qué cosa es una onda, ¿cierto?, transversal y qué cosa es una onda longitudinal. Entonces, miren, pulso, nos doy cuenta que las partículas suben y luego bajan, pero la onda se mueve hacia la derecha. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir una pizarra virtual para explicar bien el concepto de, ¿cierto?, qué cosa es una onda transversal. Entonces, vamos a compartir la pizarra virtual. Miren, si se dan cuenta acá yo tengo, lo que tengo acá es un cuaderno, y este cuaderno puedo ir cambiando las hojas si yo quiero, y además, una vez que esto quede listo, se puede guardar y después yo se los puedo compartir, es decir, se los puedo enviar por correo como un PDF. Entonces aquí
vamos a ir anotando también todos los apuntes de la clase. Entonces voy a elegir un lápiz y voy a explicar lo que pasa en este caso con las ondas. Entonces sabemos que las partículas, ¿cierto?, se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto?, hacen este movimiento, ¿verdad? Pero la onda en sí que se está propagando se mueve hacia la derecha, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta acá, estimados? ¿Todo bien? Ya. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asociar estas dos direcciones. Miren, sabemos que esta partícula se mueve hacia arriba, pero sabemos que la dirección de la onda va hacia allá. Sabemos que esta otra partícula se mueve hacia abajo, pero la dirección de la onda va hacia la derecha. Pregunta, si yo asocio la vibración de la partícula con la dirección de propagación de la onda que hacia la derecha, para la partícula que sube. Hago lo mismo para la partícula que baja. Analizo el movimiento hacia abajo de la partícula que forma el medio, que es la cuerda, y lo asocio con la dirección de propagación de la onda que va hacia la derecha. Para ambos casos, la dirección de vibración de la partícula y la dirección de vibración de la onda que va hacia la derecha, ¿qué ángulo están formando? Si yo asocio esas dos direcciones, recto, 90 grados, excelente. ¿Ya? Entonces, cuando eso ocurre en las ondas, específicamente, ¿cierto?, en una cuerda, ¿ya? Es decir, si veo que la dirección de propagación de las partículas sube y baja y la dirección de la onda va hacia la derecha, es decir, si ambas direcciones forman 90 grados, decimos que es una onda transversal, ¿ya? Es decir, recuerden, 90 grados entre la dirección de propagación de la onda y la perturbación de la partícula. Si ambas direcciones forman 90 grados, decimos que es una onda transversal, ¿ya? Entonces asocien transversal con 90 grados. Entonces, una onda en una cuerda sería un ejemplo de una onda transversal. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Claro? Excelente, muy bien. Excelente. Ya, chicos. Entonces, ya sabemos lo que es una onda transversal y ahora vamos a explicar qué cosa es una onda longitudinal. Recuerden que ahora estamos analizando la dirección de las propagaciones. ¿Ya? Entonces, todo lo que ya explicamos está explicado en lo que está escrito acá. Entonces, por eso les digo que no es necesario que ustedes escriban esto, porque obviamente lo pueden descargar y además es una información para que ustedes después la lean, ya de forma independiente. Lo importante es que tomen apuntes de lo que yo estoy diciendo. Ahora supongamos lo siguiente, ¿ya? Supongamos esto, miren. Acá, si nos damos cuenta, en la imagen que está al medio, tengo una jeringa, ¿ya? Y esa jeringa adentro puede tener agua o puede tener aire. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pequeña perturbación desde el lado izquierdo, ¿cierto? Y al perturbar desde el lado izquierdo, ingreso la jeringa, ¿cierto? La meto un poquito, después la saco. Me voy a dar cuenta que haber perturbado el medio que está dentro, que puede ser aire o agua. Entonces pasa lo siguiente, si nos damos cuenta, ahora las partículas, a diferencia del fenómeno anterior de la cuerda, en vez de subir y bajar, acá están yéndose hacia la derecha y hacia la izquierda. Todo el rato. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ya? Pero yo sé que si hago esta perturbación, la onda, al igual que en la cuerda en el caso anterior, también se va a propagar hacia la derecha. En otras palabras, miren, acá hay que tener paciencia porque tengo que compartir varias cosas. Voy a compartir nuevamente la pizarra para poder explicar esta parte. Entonces, miren, vamos a ir a la hoja 2. Fondo. Miren esto. Entonces, a la jeringa yo la perturbé, pero la onda, ¿cierto?, de propagación, ya sea independiente de lo que esté dentro de la jeringa, sea agua o aire, las partículas se mueven hacia adelante y también se mueven hacia atrás. Hacen ese movimiento. Y lo que se está propagando es la onda, pero esa propagación, al igual que en la cuerda, en el caso anterior, es a la derecha.
Entonces, miren, yo puedo unir lo siguiente. Miren, yo puedo unir la dirección de propagación de la partícula que se mueve hacia adelante, ¿cierto? Esa partícula se mueve hacia adelante, pero la onda también se mueve hacia adelante. Entonces, en el caso anterior, ¿qué es lo que pasaba? La partícula se movía hacia arriba, pero la dirección de propagación era hacia allá. Formaba 90 grados. ¿Ya? En este caso, esto era para la onda transversal, pero en este caso acá, aquí, ¿las partículas y la onda están formando algún ángulo? ¿Pregunta? Eso, muy bien. No están formando ningún ángulo. Por lo tanto, si no forman ningún ángulo, decimos que ese ángulo es igual a ¿qué número? A cero. Pero cero, ¿qué es lo que le falta para que sea un ángulo? Eso, 0 grados. Excelente. Entonces decimos que una onda es longitudinal cuando la dirección de propagación de la partícula y la dirección de propagación de la onda forman 0 grados. Entonces vamos a colocar L de longitudinal. ¿Ya? Cuando la dirección de propagación de la partícula, ¿cierto? Forma 0 grados con la dirección de propagación de la onda. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Vemos que para el ejemplo de la jeringa, ¿verdad? Para el ejemplo de la jeringa, de un momento. Aquí está. Nos damos cuenta que las partículas se mueven hacia adelante y hacia atrás, pero lo que se está propagando es la energía y esa energía se mueve hacia la derecha. Entonces, ya sabemos lo que es una onda transversal y sabemos lo que es una onda longitudinal. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien entonces? Ya. Súper, excelente. Ya chicos, entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si tengo un tercer caso, y en ese caso, ¿cierto? Yo tengo un estanque con agua, un pequeño estanque, ¿cierto? Y yo perturbo, en este caso, el estanque con una ola. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que la onda, en este caso la ola, ¿cierto? Que es lo que uno habitualmente ve, se mueve hacia la derecha, pero miren, las partículas no solamente suben y bajan, sino que también se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda y forman, en este caso, esta especie de círculos, ¿ya? Por lo tanto, uno dice que una ola, ¿cierto? Que uno ve en este caso en el mar, generalmente, aparte de ser una onda mecánica, combinaría los dos tipos de direcciones. Es decir, una ola sería una combinación de un movimiento en dirección transversal y un movimiento en dirección longitudinal. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Perfecto. Pregunta. En los tres casos que vimos anteriormente, es decir, en el caso asociado a la cuerda, la jeringa y este estanque chiquitito, la onda, ¿cierto? Se está propagando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos, la onda se está propagando en una, dos o tres dimensiones. Si se mueve solo hacia la derecha. Ya Leonardo dice una. ¿Qué dicen los demás? Si solo se propaga hacia la derecha. Supongamos que esa derecha sea el eje X, digamos. El eje X en matemática. Camilo dice en dos dimensiones. Carlos dice en tres. ¿Bien? Entonces, para estos tres casos, en realidad, decimos que la onda se está propagando en una dimensión. En otras palabras, la onda se propaga solamente hacia la derecha, tanto en la cuerda, en la jeringa y en el estanque que está acá. ¿Ya? Ese movimiento hacia la derecha. ¿Cuándo serían dos dimensiones? Un ejemplo.
Compartamos nuevamente la pizarra virtual. Un ejemplo en 2 dimensiones sería lo siguiente. Un ejemplo en 2 dimensiones sería, vamos a cambiar la hoja, vamos a cambiar el fondo. Sería esto. 2 dimensiones, ¿cierto? Ya. Entonces sabemos que en matemática, una dimensión es el eje X y 2 dimensiones sería el plano cartesiano. ¿Ya? Por lo tanto, si yo miro el agua desde arriba, tendría 2 dimensiones. Por ejemplo, un estanque. Y si yo, ¿cierto?, perturbo el estanque tirando una piedra o tirando una gotita de agua, se van a generar estas ondas, ¿cierto?, estos surcos. Y ahí tendría, ¿cierto?, un fenómeno físico en 2 dimensiones. ¿Ya? ¿Se entiende? Tengo una dimensión, 2 dimensiones, y si yo quiero, por ejemplo, ver qué es lo que pasa con el agua en 3 dimensiones, tendría que asociar otra dimensión más, que sería el eje Z, es decir, la profundidad, ¿cierto? Largo, ancho y lo profundo. O sea, acá tengo el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, ¿cierto? Supongamos una ola que está yendo en una dirección o está viniendo hacia nosotros, ¿cierto? Mientras nosotros estamos en el agua. Por lo tanto, las ondas pueden ser uni, bi y tridimensionales. ¿Qué les pareció esa explicación? ¿Se entendió ahora? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Ya vamos a dejar de compartir. La pizarra. Y vamos a compartir nuevamente la clase. En un momento. Ya, chicos. Excelente. Entonces, todo lo que está escrito acá ya lo conversamos. Entonces yo les digo que esto es importante para que una vez ustedes descarguen la clase, lo impriman, la puedan leer. Analizamos todo esto. Bien. Entonces analicemos ahora qué cosa es una onda estacionaria. Una onda estacionaria obviamente es una onda que no puede viajar. Y para poder describirla necesitamos hacer el siguiente experimento mental. Ese experimento mental consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos 2 paredes, ¿ya? Una pared a la izquierda y una pared a la derecha. Y en esta pared, ¿cierto?, a ambos extremos vamos a fijar una cuerda. Entonces, si fijamos una cuerda, va a pasar lo siguiente. La onda se va a propagar, va a llegar al extremo derecho y se va a devolver. Después la onda va a llegar al extremo izquierdo y se va a devolver, ¿ya? Es decir, este sería un caso simplificado, ¿cierto?, de lo que ocurre en una guitarra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta onda se está reflejando? Esa onda se está reflejando porque, en este caso, existen 2 formas en que una onda se puede reflejar. Puede ser el lado, en este caso puede ser cuando el extremo está, ¿cómo decirlo?, está fijo, y cuando el extremo está, en este caso, libre. Lo que acabo de decir lo voy a plasmar, ¿cierto? Lo voy a reflejar en otra simulación computacional. Entonces acá las simulaciones ayudan mucho. Ondas. La misma que estábamos viendo hace un rato. Un poquito. Ondas. Onda en una cuerda, acá está. Entonces esta la habíamos analizado hace un rato. Entonces yo tengo un pulso y ahora el extremo lo voy a colocar fijo. Entonces nos damos cuenta que tanto el extremo izquierdo como el derecho están fijos. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a darle un pulso a esto. ¿Cierto? Le doy un pulso, está en cámara lenta. Me doy cuenta que se va hacia la derecha el pulso, pero después se refleja o rebota. Pero ¿qué es lo que pasa con la naturaleza de la onda? ¿Se devuelve de la misma forma o se vuelve invertida? Mira, hagámoslo de nuevo. Vamos a aumentar la amplitud. Mírenlo con calma. ¿Se devuelve de la misma forma o invertida? ¿Ya vuelve con menos velocidad? Sí.
Eso es verdad, que hay una, más adelante vamos a ver que las ondas disipan energía, se devuelve invertida, muy bien, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros, ¿cierto?, analicemos este experimento, ya sea de forma experimental o mental, ¿cierto?, y los dos extremos estén fijos, nos damos a dar cuenta que, ¿cierto?, la onda, si se propaga de una forma, al momento de reflejarse se invierte, ¿ya? Más adelante vamos a ver las características asociadas a cada onda. Entonces, miren, chicos, al compartir nuevamente la clase, miren, al compartir nuevamente la clase, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Mm, Profe, ¿a qué hora terminamos? Yo creo que pasadito a las 12, ¿ya? Para alcanzar a ver todos los contenidos, ¿sí? Ningún problema. Ya, chicos. Entonces, miren, tengo una cuerda, la perturbo, esa onda se va a reflejar de forma invertida, llega invertida, pero después se refleja de nuevo y si hago eso todo el rato, aparece ese patrón que está ahí. ¿Se dan cuenta? Y ese patrón que está ahí se denomina onda estacionaria porque esta onda no puede viajar, ¿ya? Pero si a esa cuerda, ¿cierto?, le aplico esta perturbación, esa cuerda, en principio, emitiría un sonido, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicos? Si yo perturbo esa cuerda, ¿se emitiría un sonido? Si esa cuerda la llevo a una guitarra y ambos extremos están fijos, ¿se emitiría un sonido? ¿Sí? Se podría, por cierto. De hecho, cuando uno hace este experimento, con cualquier tipo de cuerda en general, se genera un sonido, ¿ya? Y ese sonido viaja hasta nuestro oído y nosotros lo podemos escuchar, ¿verdad? Por lo tanto, ese sonido que viajó se denomina onda viajera. Pero la onda que se genera en la cuerda, es decir, los múltiples idas y venidas de la cuerda al momento de reflejarse, se denomina onda estacionaria, porque esa onda no viaja a ningún lado, ¿se dan cuenta? Está confinada en ese espacio y no puede viajar. Y lo que en realidad está viajando es la onda de sonido. Por lo tanto, en ese patrón de onda, ¿cierto?, que vemos acá, este patrón que se genera se denomina onda estacionaria porque esta onda no puede ir a ninguna parte. Pero podría generar un sonido y ese sonido podría en este caso viajar hasta nuestros oídos. Y ese sonido que escuchamos es una onda viajera, pero la onda en la cuerda se denomina onda estacionaria. ¿Se entendió ahora? ¿Quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, miren, nuevamente, vemos la simulación. Sería poner una cuerda y vamos a colocar el extremo fijo y vamos a colocar una máquina para hacer pulsos, ¿cierto? Vamos a colocar la velocidad normal. Entonces, miren, nos damos cuenta de eso, que esa onda que se propaga en la cuerda no viaja a ninguna parte, está confinada y se mueve todo el rato, ¿cierto? De esa forma, ¿ya? Todo el rato, todo el rato. Y es algo parecido a lo que ocurre acá, ¿ya? En lo que está asociado a la clase. ¿Ondas? ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente, ¿ya? Va a haber una parte de la cuerda, ¿cierto?, que genera una vibración, que sería esta parte de acá, esta parte de acá. Más adelante vamos a ver cómo se llaman estas partes de la onda. Y hay partes de la cuerda donde no se produce absolutamente ningún tipo de vibración, que son en las zonas donde están las N, es decir, los dos extremos fijos y la zona del medio. En las partes donde ocurre vibración se denominan antinodos y en las partes donde no hay vibración se denominan nodos. Y esto ocurre en este caso para las cuerdas con extremos fijos y asociados a ciertas frecuencias.
Más adelante vamos a definir qué cosa es una frecuencia, ¿ya? Pero el aprendizaje que debe quedar acá es que si yo tengo una cuerda con extremo fijo, genero una onda estacionaria. Esa onda estacionaria puede generar una onda viajera que es el sonido. Y dentro de la onda estacionaria se generan nodos y antinodos, es decir, zonas donde hay vibración y zonas en las que no existe vibración. ¿Quedó claro? Javier, consulta. Nodos son las zonas donde no vibra la cuerda y antinodos son las zonas donde vibra. Si te das cuenta en la clase, los nodos son las partes donde tengo los extremos fijos y la parte del medio donde no hay vibración. Y en las zonas donde hay vibración serían las partes donde hay antinodos. ¿Ya? Serían esta parte de acá, estas guatitas que se generan acá. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Respondiendo a Álvaro ahora, ¿cuándo tendremos otra clase? Yo les voy a avisar con tiempo, les voy a enviar un correo electrónico con la fecha y recuerden, siempre unos minutos antes siempre les voy a enviar el link de la clase. Hoy día me demoré un poquito en enviar el link porque estaba imprimiendo material para sus compañeros que lamentablemente no tienen internet, así que hay que entregar el material impreso. Entonces estaba ocupadito con eso. ¿Alguna duda hasta acá? Consulta. ¿Todo bien? Excelente. Ya. Volviendo a la clase. Miren, ya hablamos en este caso de ondas viajeras o progresivas y ondas estacionarias. Y también está lo que se conocen las ondas periódicas y no periódicas. ¿Ya? Una onda periódica sería, por ejemplo, se da cuenta cuando hay una gotera en la llave, y uno podría medir en este caso el periodo que se demora la gotera en caer reiteradas veces, por ejemplo, a un estanque o al lavaplatos. Entonces, si nos damos cuenta de que la gota cae 3 veces, o la gota, ¿cierto? Cae en el lavaplatos una vez cada 2 segundos, digamos que una onda, o sería, o estaría asociada también a una frecuencia que nunca cambia. ¿Ya? En otras palabras, lo siguiente. Dejamos caer una gota de agua y esa gota de agua se demora 2 segundos en caer. ¿Ya? Una vez que cae, pasan 2 segundos y cae la misma gota. Después pasan 2 segundos y cae la misma gota. Cae la misma gota. Entonces decimos que esa periodicidad de la onda que se genera en el estanque una vez que cae el agua, lo asociamos a una onda periódica. En cambio, por ejemplo, si cae una gota de agua, después pasan, por ejemplo, 3 segundos y cae otra gota de agua. Después pasa 1 segundo y cae otra gota. Después pasan 5 segundos y cae otra gota. Se van generando las ondas, pero no sería de forma periódica. Esa es la diferencia en este caso entre una onda periódica y una onda no periódica, ¿ya? Asociado a cómo se genera. ¿Se entendió? ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características o elementos asociados a las ondas? Entonces yo les decía que, bueno, analizamos los tipos de ondas, mecánica electromagnética, ¿cierto? Después vimos qué es lo que ocurría con la dirección. Vimos lo que era una onda viajera, una onda estacionaria y una onda periódica y no periódica. Ahora bien, una onda tiene elementos y esos elementos son los siguientes. Entonces yo cuando hacía vibrar la cuerda, ¿cierto? Me daba cuenta que habían zonas que estaban por encima de la cuerda y zonas que estaban por debajo de la cuerda. Si uno analiza que la cuerda, ¿cierto?, está horizontal. Las zonas que están encima de la cuerda se llaman crestas y las que están bajo se llaman valles. También a las crestas se les denomina montes, ¿ya? Un sinónimo de cresta puede ser monte. Esos son los valles. Y la distancia que hay desde la cuerda hacia un valle y la distancia que hay desde la cuerda en forma horizontal hasta la parte, en este caso, de arriba de una cresta o un monte, se denomina amplitud de la onda. Y la amplitud es una unidad de longitud, es decir, se mide en metros. ¿Quedó claro? Enseguida te respondo, Álvaro.
¿Quedó claro los elementos? La parte de arriba, cresta o monte, lo de abajo, valle, y la distancia que hay entre la cuerda a una cresta o a un valle se denomina amplitud y se mide en metros. Y lo otro que es súper importante, si esta onda es periódica, es decir, si este aparatito de la izquierda genera siempre los mismos tipos de onda, es decir, nunca cambia su frecuencia, ya vamos a ver lo que es la frecuencia, la amplitud de la cresta y el valle siempre es la misma, ¿ya? Es decir, si esta amplitud mide 1 metro de la cresta, la amplitud del valle también mide 1 metro. Y se define con la letra A de amplitud, y recuerden que se mide en metros. También puede ser medida en centímetros, pero generalmente uno la puede asociar a metros. Ya, entonces Álvaro lo que preguntaba era si en el agua cuando cae siempre en forma de círculo, sí. Si son piedras o aguas que caen a un estanque tranquilo, a un lago tranquilo, siempre van a ser en este caso circulitos los que se forman. Pero ahora bien, si a ese estanque pasa una lancha, ¿cierto? Lo que se va a generar en este caso son exactamente olas, pero no necesariamente van a tener un patrón circular. ¿Quedó más claro, Álvaro? ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Se entendió? Camilo pregunta si la cuerda choca con alguna cosa. ¿Qué pasaría con la onda? Por ejemplo, si la cuerda, ¿cierto?, choca con un extremo, pero ese otro extremo está fijo, la cuerda, ¿cierto?, o la propagación de la onda en este caso, se reflejaría, es decir, se devolvería. Pero miren, veamos qué es lo que pasa cuando el extremo está libre. Aquí va a quedar un poquito más claro, miren. ¿Qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Volvemos en este caso a la simulación. Entonces, cuando el extremo, ¿cierto? El extremo está fijo, pasa lo siguiente, miren. Se devuelve. Va, se devuelve. Va, se devuelve, pero en forma inversa. Es decir, si iba con una cresta para la derecha, se devuelve con un valle hacia la izquierda. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Chicos? ¿Me explico? ¿Vamos bien? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría? No sé si me escucha. Creo que se me quedó. ¿Me escucha? Ah, ya, perfecto. Es que no me llegaban sus mensajes. Bien. Entonces, miren, hagamos lo siguiente ahora. Vamos a tener esto. Vamos a reiniciar y vamos a colocar que el extremo sea libre. Entonces, si se propaga, en este caso con una cresta hacia la derecha, veamos lo que pasa cuando se refleja. Movimiento lento. Entonces va con una cresta para la derecha y miren, cuando el extremo es libre, se devuelve con la misma cresta. El extremo es fijo, el de la izquierda, se transforma en valle. Después miren, como es libre, se devuelve con el mismo valle. Después se transforma en cresta porque el extremo es fijo. Y se va con una cresta, pero sabemos que volverá con una cresta porque el extremo es libre. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? Perfecto. Ya. Asociado en este caso a la amplitud, a la cresta y el valle, ¿cierto? Existen otros elementos asociados que son la frecuencia del periodo y la rapidez de la onda. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La longitud de onda se define como la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, ¿ya? Es decir, entre el extremo de esta cresta y el extremo de esta cresta, o la distancia entre dos valles consecutivos, como aparece acá, ¿ya? O puede ser la distancia que hay, ¿cierto?, entre el inicio de este movimiento ondulatorio hasta el final del movimiento ondulatorio, pero siempre en este caso volviendo al mismo patrón de inicio, ¿ya? Esa es la definición de la longitud de onda, ¿ya? Es decir,
la longitud que hay entre dos crestas o valles consecutivos o la longitud que hay en un ciclo completo, ¿ya? Por ciclo definamos, en este caso, lo que se demora, ¿cierto? O el patrón repetitivo que hay desde una onda de comenzar en este punto y exactamente volver al mismo punto. Al igual que la amplitud, la longitud de onda, como es una longitud, también se mide en metros. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? Excelente. ¿Ya? Entonces, miren, cresta, valle, longitud de onda. Y ahora vamos a analizar qué cosa es el periodo. ¿Ya? Entonces yo le había hablado de un ciclo, ¿cierto? Un ciclo es, en este caso, una porción, un patrón completo de onda. Y si yo comienzo en este punto y vuelvo a este mismo punto, es decir, recorriendo exactamente una cresta y un valle completo, tengo un ciclo. Es decir, también al lado derecho, lo que está pintado con color rojo, también sería un ciclo. Ahora, ¿qué cosa es el periodo? El periodo es el tiempo en que una onda se demora en realizar un ciclo completo. ¿Ya? Es decir, todo el tiempo que se demora la onda en partir en este punto y llegar al mismo punto acá, ¿cierto? Se denomina periodo de una onda. Es decir, es el tiempo en que se demora una onda en recorrer un ciclo completo. Por ejemplo, si lo asociamos a cosas cotidianas, el periodo de una persona en recorrer, por ejemplo, una vuelta olímpica completa. ¿Ya? Entonces, si comienza en un punto y da una vuelta olímpica, por ejemplo, por todo el estadio y llega al mismo punto, ustedes toman el tiempo de eso y el periodo que le tomó a la persona partir en un punto y volver al mismo punto sería, en este caso, el periodo asociado a ese fenómeno físico. Es decir, ¿cuánto tiempo se demora la persona en dar una vuelta completa o un ciclo completo? No sé, 2 minutos, por ejemplo. Esos 2 minutos sería el periodo asociado a esa persona. ¿Se entendió, no? ¿Me explico? ¿Quedó bien? ¿Claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora la onda en realizar un ciclo completo? Eso es el periodo. ¿Ya? Y además, uno puede definir el periodo, ¿ya? Como el tiempo, perdón, dividido el número de ciclos. Vamos a cambiar el fondo. Entonces, el periodo se define con la letra T y se define matemáticamente como, en este caso, tiempo. Disculpe la caligrafía, es que no tengo un lápiz para escribir. Estoy diciendo con el touchpad. Tiempo dividido número de ciclos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo que está en color azul y rojo eran los ciclos? ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen el tiempo de la onda y tienen el número de ciclos, dividen eso y les va a dar el periodo. Como el periodo, ¿cierto?, hace una relación a un estado del tiempo, ¿cierto? La unidad del periodo es el segundo. Segundo. Y se abrevia con la letra S minúscula. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? Perfecto. Ya, chicos. Y lo último que nos faltaría, los últimos dos conceptos que nos faltarían definir serían la frecuencia y la rapidez de onda. ¿Ok? Entonces, la rapidez de propagación de la onda, vamos a volver a la clase, está asociado bueno, la longitud de onda, la frecuencia y el periodo. Ya sabemos lo que es la longitud de onda y el periodo, ahora nos faltaría definir frecuencia. Entonces, volviendo a lo que es la clase, ventana.
¿Cómo se define en este caso la frecuencia? La frecuencia se define también matemáticamente, pero es en este caso el recíproco o es lo inverso matemáticamente desde el punto de vista multiplicativo de lo que es el periodo. Es decir, se define como los ciclos dividido el tiempo. Por ejemplo, si ustedes están analizando la cantidad de autos que pasan por una calle, se dan cuenta que, no sé, generalmente pasan 3 autos cada 1 minuto. ¿Ya? Después analizan otra frecuencia, pasan 5 autos cada 5 minutos. Eso que están analizando ahí es una frecuencia. Pero si lo llevamos en este caso a la física y específicamente a las ondas, la frecuencia sería la cantidad de ciclos que hay por unidad de tiempo. Es decir, si una onda genera 5 ciclos en un tiempo de 1 segundo, al dividir ambas cosas, ¿cierto? Lo que tengo es la frecuencia. Y la frecuencia, a diferencia del periodo, se mide en hertz. ¿Qué cosa es el hertz? El hertz es 1 sobre segundo, segundo a la menos 1. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en esta ecuación, los ciclos es simplemente un número, por lo tanto, desde el punto de vista físico, no posee unidad. Cuando no posee unidad, una cantidad física se denomina que es una cantidad adimensional, es decir, que no posee dimensiones, como los metros, los segundos, los grados Celsius, que son unidades de medida. Y el tiempo, ya sabemos que se mide en segundos. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta división, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cada vez que tenga un número y no tenga una unidad, le vamos a colocar un 1. El tiempo se mide en segundos. Entonces nos damos cuenta que estas cosas se están dividiendo acá. Por lo tanto, va a ocurrir lo mismo con las unidades. Si los ciclos no tienen ninguna unidad, le coloco un 1. Si el tiempo se mide en segundos, coloco una S. Y 1 sobre S es lo mismo que S a la menos 1 en matemáticas. ¿Ya? Si yo coloco 1 sobre X, X a la menos 1. 1 sobre M, M a la menos 1. Es una relación matemática. Por lo tanto, decir que la frecuencia se mide en Hertz, en 1 sobre S o S a la menos 1, son equivalentes. Es decir, son analogías respecto a la unidad de medida de la frecuencia. Y podríamos decir que son exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué cosa es la frecuencia? La cantidad de ciclos que hay por unidad de tiempo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Vamos a explicar por última vez la parte de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que hay por unidad de tiempo. ¿Ya? Hagamos un ejemplo, para que quede claro. Miren. Aterricemos esto, apliquémoslo, miren. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Qué pasa si yo... ¿Cierto? Vamos a dejar de compartir acá. Y ahora vamos a compartir nuevamente la pizarra. Ya chicos, aquí estamos. Cambiamos la hoja, vamos a cambiar el fondo nuevamente y vamos a comenzar a escribir. Ya, entonces, ¿se acuerdan que yo tenía este esquema? Entonces, tenía un ciclo, ahí tengo un ciclo y ahí tengo otro ciclo. Por lo tanto, si ahí tengo un ciclo, esto sería, si ahí tengo un ciclo, perdón, si ahí tengo un ciclo, esto sería medio ciclo. Si acá tengo otro ciclo más, esto sería medio ciclo. Y lo mismo pasa con los valles, serían medio ciclo. Supongamos lo siguiente, supongamos que yo quiero calcular la frecuencia. Entonces yo sé que acá el número de ciclos son 2, ¿por cierto? 1, 2. ¿Cierto? 1, 2. Entonces si nos vamos a la ecuación y queremos calcular la frecuencia, sería simplemente número de ciclos, voy a colocar NC de ciclos dividido el tiempo. Le voy a colocar la T minúscula. Entonces, supongamos que esos 2 ciclos, ¿cierto? La onda lo realizó en un tiempo de 2 segundos. Entonces, supongamos que el tiempo son 2 segundos. 2 segundos, 2S. Y el número de ciclos, ¿cierto? Número de ciclos son 2. Entonces, nos vamos a la ecuación. Número de ciclos 2, recuerden que no tiene unidad. Y el tiempo son 2 segundos. Entonces sabemos que 2 dividido 2 es 1. ¿Y hay alguna pregunta? Sería 1, muchas gracias. Y tengo, miren, en el numerador no tengo unidad, pero tengo unidad de acá, que es segundo. Entonces la unidad sería
1, si no sale nada acá, colocamos un 1, dividido, segundo. Entonces eso es lo mismo que 1, 1 sobre s es segundo a la menos 1, y finalmente es lo mismo que 1 Hz. En otras palabras, 1 sobre segundo es lo mismo que segundo a la menos 1 y es lo mismo que Hz. Y esa sería la frecuencia de mi onda. Es decir, lo que estoy haciendo es un cociente, matemáticamente sería una división entre el número de ciclos y el tiempo y obtener la frecuencia de la onda. ¿Quedó más claro ahí? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ya chicos, entonces lo último que nos faltaría definir sería la rapidez de propagación y vamos a hacer un cierre de las cosas que hemos visto y con eso ya en este caso terminaríamos la clase. Entonces vamos rápido a la parte de la clase. Ok. Veamos la ventana. Aquí está la clase. Ok. Y lo último sería, en este caso, definir lo que es la rapidez de propagación de la onda. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos el experimento con la simulación de la cuerda, que al perturbar la propagación iba hacia la derecha, ¿verdad? Pero uno podría preguntarse con qué rapidez se movía esa onda. Es decir, ¿cuál era la velocidad de la onda al moverse hacia la derecha? Es decir, ¿cuál es la cantidad de metros por segundo o la cantidad de centímetros por segundo que recorre? ¿Ya? Entonces, para poder definir eso, necesitamos en este caso la longitud de onda, el periodo o longitud de onda y la frecuencia. Y se relacionan con una relación matemática súper simple, que sería el cociente, es decir, la división entre la longitud de onda y el periodo, o el producto, perdón, entre la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, ¿se acuerdan que en realidad en la física y en el mundo cotidiano, ¿cierto? Cuando uno relaciona distancia, tiempo y longitud, o sea, distancia, tiempo y velocidad, hay una ecuación súper simple, es la siguiente. ¿Ya? Que la distancia recorrida es la rapidez por el tiempo. Entonces, si ustedes saben que, por ejemplo, un móvil o una partícula, una persona se mueve a 2 metros por segundo, ¿cierto? Y lo hace en un tiempo de 1 segundo, ¿ya? Los segundos se cancelan. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante, no se preocupen. Yo voy a tener 2 metros porque los segundos se fueron, voy a tener 2 por 1, 2. Es decir, la distancia que recorrió es 2 metros. Por otra parte, uno lo puede analizar de esta forma. Si uno tiene la rapidez y uno tiene el tiempo, o cualquiera de las dos variables y quieres calcular una, podemos calcular lo que se nos ocurra. En este caso, si yo quiero encontrar cuál es la distancia, sería rapidez por tiempo. O, esto yo lo puedo configurar de la siguiente forma. Puedo decir, ¿cierto? Puedo decir que la rapidez, si despejo la ecuación, va a ser la distancia recorrida por el tiempo. Es decir, el tiempo que estaba acá multiplicando pasó dividiendo. Y si suponemos, por ejemplo, que recorrimos 10 metros, ¿cierto? Y esos 10 metros recorrimos en 2 segundos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la rapidez de nosotros, por ejemplo? Va a ser 10 dividido 2, sabemos que eso es 5, y la unidad que me queda son los metros por segundo. Entonces esta persona recorre 10 metros cada 2 segundos, es decir, recorre 5 metros cada 1 segundo. Una persona bastante rápida, ¿ya? 5 metros por segundo. Y esta ecuación se dan cuenta que relaciona distancia y tiempo. Sin embargo, nosotros estamos asociando esto a las ondas. Entonces, la rapidez que igual, la vamos a asociar como rapidez. Pero en vez de hablar de distancia, disculpen la caligrafía, hablamos de longitud de onda. Y en vez de hablar de tiempo, T minúscula, hablamos de periodo, T mayúscula. Entonces, si yo hago esto, pasa lo siguiente. La rapidez de propagación, en vez de ser distancia dividido tiempo, va a ser longitud de onda dividido periodo. O también puede ser longitud de onda por la frecuencia. Entonces uno podría preguntarse, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo llegué a esa transformación? O a esa representación algebraica desde el punto de vista matemático.
Es por lo siguiente. ¿Se acuerdan que el periodo y la frecuencia son cada uno el recíproco de la otra? Es decir, la inverso multiplicativo de la otra. El periodo era tiempo dividido número de ciclos y la frecuencia, ¿cierto? Número de ciclos dividido tiempo. Entonces uno puede relacionar ambas cosas de la siguiente forma. Decir que la frecuencia es 1 sobre el periodo, o de forma análoga, decir que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, para llegar de acá a acá, simplemente despejé. Mire, vamos a hacerlo más lento. Voy a tener lambda por 1 sobre el periodo. Entonces, si nos damos cuenta, lambda por 1 sobre el periodo. Es lo mismo que lo que está acá arriba, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lambda por 1 es lambda y el periodo quedó igual. Entonces, si nos damos cuenta, de acuerdo a la definición que acabamos de mostrar, lambda queda igual y sabemos que, ¿cierto? Hacerlo por acá. 1 sobre el periodo es justo la frecuencia. Entonces, en vez de escribir 1 sobre el periodo, uno coloca frecuencia. Entonces, la definición de la rapidez de propagación de una onda está relacionada con la longitud de onda y el periodo, o la longitud de onda y la frecuencia. Es decir, cuántos metros está recorriendo la onda por segundo. Es decir, ¿cuál va a ser la unidad de la rapidez de propagación de la onda? La unidad va a ser metros por segundo. Oiga, profe, ¿Sí? se quedó pegada la pantalla ¿En qué parte? en la diapositiva. No está transmitiendo pantalla. Se quedó pegado. Pero... Ah, ok. Ya. Y, por ejemplo, ahí, ¿está transmitiendo? Ahí sí. Sí, profe, está bien, está bien. Excelente, ya. Entonces, yo les decía que faltaba la rapidez de propagación, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, uno puede en este caso calcular la distancia sabiendo la rapidez y el tiempo. Entonces, si la rapidez es 2 metros por segundo y el tiempo es 1 segundo, uno puede saber que la distancia recorrida son 2 metros, ¿cierto? Es por eso que uno sabe más o menos el tiempo estimado que uno se demora en viajar de ciudad a ciudad si sabe la velocidad y la distancia, ¿ya? Ahora, si ustedes despejan esta ecuación, sabemos que la rapidez es distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia va a ser 10 metros sobre 2 segundos y la división va a ser 5 metros por segundo, ¿ya? Esa sería la rapidez, ¿ya? Con la que se mueve, por ejemplo, una persona, un objeto, cualquier cosa. Entonces, si lo asociamos a las ondas, en vez de hablar de distancia, hablamos de longitud de onda, y en vez de tiempo, T minúscula, hablamos de T mayúscula, que es periodo. La rapidez sigue siendo igual, es la variable que queremos encontrar. Entonces se define con una división, longitud de onda dividido tiempo, o longitud de onda por frecuencia. ¿Cómo llego de esta ecuación a esta? De la siguiente forma. Como la frecuencia y el periodo son inversos multiplicativos, es decir, son recíprocos, es decir, frecuencia es número de ciclos dividido tiempo, y periodo es tiempo dividido número de ciclos, se pueden relacionar con o frecuencia 1 sobre el periodo o periodo 1 sobre la frecuencia. Son exactamente lo mismo. Entonces, miren, esta ecuación que está acá la puedo desarrollar de forma más específica. Longitud de onda queda igual y 1 sobre el periodo lo puedo escribir así. Es exactamente lo mismo porque longitud de onda por 1 es longitud de onda y el tiempo queda igual. Entonces, como 1 sobre periodo es frecuencia, lo reemplazo en esta ecuación y me queda que B es igual a lambda por F. Por lo tanto, la rapidez de propagación puede ser un cociente o también puede ser una multiplicación. Y en ambos casos, la unidad de medida de la rapidez de propagación es en metros por segundo. Longitud de onda, perdón, dividido periodo, que se ha pegado al computador, ¿sí? Sería la longitud de onda se mide en metros, dividido, ¿cierto? El periodo que se mide en segundos. Lo mismo pasa con la otra ecuación. Tenemos aquí es longitud de onda por la frecuencia, es decir, longitud de onda se mide en metros, y se acuerdan que la frecuencia era segundo a la menos 1, 1 sobre segundo o hertz. Entonces, si es 1 sobre segundo, sería dividido segundo. Entonces, la rapidez de propagación sería la unidad correspondiente a metros por segundo.
¿Quedó claro ahora? ¿Estimados? ¿Sí? Perfecto. Cada vez que ocurra algo, me dicen por el chat, y si el chat no me carga, porque a veces como que no carga muy bien, me dicen por micrófono, tienen el micrófono y me dicen nomás, ¿ya? Así que muchas gracias. Eso fue lo que yo había explicado hace un momento. Bien, entonces, bueno, para finalizar, vamos a hacer un cierre de esto. Nosotros analizamos, ¿cierto?, las ondas, ¿cierto? Vamos a colocar una O más de ondas. De acuerdo a su naturaleza, que podían ser mecánicas o electromagnéticas, ¿cierto? Las mecánicas necesitan un medio, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. No se pueden propagar por el vacío, recuerden, no se pueden propagar por el vacío, necesitan un medio. Y las electromagnéticas se pueden propagar por un medio material que puede ser sólido, líquido, ¿cierto? O gaseoso. Y además, sí se pueden propagar en el vacío, ya que estoy escribiendo las siglas nomás, ¿bien? Además, hablamos de la dirección de propagación. La dirección de propagación, ¿cierto? Podía ser, en este caso, transversal o longitudinal. Para lo transversal, asumimos que las partículas y las ondas forman 90 grados y para lo longitudinal forman 0 grados. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Excelente. Y aparte de ver en este caso la dirección, vimos los elementos asociados a la onda, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? A esto le llamábamos cresta o monte, esto le llamábamos valle, ¿cierto? Si esta era nuestra posición de equilibrio, esta zona de acá, o esta zona de acá, se llamaba, ¿cierto? Se llamaba amplitud, y se mide en metros, cuya abreviación es una M minúscula. También analizamos, ¿cierto?, lo que era la frecuencia, ¿cierto? Que era 1 sobre el periodo, o el periodo es 1 sobre la frecuencia, o escrito, ¿cierto?, con palabras. La frecuencia, ¿cierto?, era la cantidad, número de ciclos por unidad de tiempo, T minúscula, y el periodo, recuerden que esto es una, vamos a colocarla así, una T así. Esto es tiempo, el periodo dividido número de ciclos. Son inversos, ¿cierto? Multiplicativos. Es por eso que esto coincide con las ecuaciones matemáticas que están acá, ¿ya? Uno relaciona cuánto tiempo me demoro en realizar un ciclo o una cantidad de ciclos, el periodo, ¿cierto? Y otra relaciona, en este caso, el número de ciclos por unidad de tiempo, la frecuencia, ¿ya? Además, ¿cierto? Sabemos que la frecuencia se mide en Hz. En las próximas clases vamos a hacer ejercicios de esto y a aterrizarlo. El periodo se mide en segundos. Y por supuesto, si yo relaciono estas cosas, ¿cierto? Es decir, esta propagación, esta energía, si se mueve hacia la derecha, ¿con qué rapidez lo hace? A través de la ecuación como un cociente o como un producto, ¿ya? Donde la rapidez de propagación se mide en metros por segundo. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos. Si nos damos cuenta, pudimos obtener, ¿cierto? O lograr prácticamente los dos aprendizajes de la clase. Y eso me tiene bastante contento y qué bueno que estén entendiendo. Y por supuesto, cada vez que tengan consultas, me hablan por el chat o activan el micrófono, obviamente no hablando muy fuerte, ¿cierto? Porque se escucha un poco fuerte. Y en este caso, preguntándome cada vez que estimen conveniente. Esta clase ya obviamente será subida a la plataforma ya sea YouTube o a la página del liceo para que ustedes las puedan reproducir las veces que ustedes quieran. Eso, estimados. No sé si hay alguna consulta, duda. Si estará la parte de física, no lo sé. Voy a consultar. Si no, por lo que sé, el liceo tiene su propia página de YouTube, entonces lo más probable es que yo vi unos videos publicados ahí, por lo tanto este video quizás quede publicado ahí también. Yo les voy a avisar a sus correos electrónicos para que estén atentos. ¿Les parece? ¿Cuándo tendríamos otra clase? Tendríamos otra clase, yo creo que la próxima semana.
¿sí? Como tenemos 2 horas a la semana, ¿sí? Sería lo más corto, digamos, ¿cierto? A otra semana. Yo les voy a avisar. Y a lo mejor, Mauricio, que sería Ujú. importante que ellos inviten a otros de sus compañeros, además que estén atentos porque es muy posible que comencemos a ordenar estas clases en horarios, porque resulta que hay varios profes que están tratando de hacer lo mismo. Sí, exacto. Sí, de hecho yo, bueno, yo me había comunicado con los apoderados de los estudiantes y con ellos también a través del correo electrónico que la clase era hoy y al parecer ninguno de ellos me respondió que tenía dificultades en cuanto a horario con otros profesores. Pero sí, lo podemos coordinar para que sea mucho más expedito, no tengo ningún tipo de problema. Y este correo, bueno, esta invitación del link fue enviado a todos los correos electrónicos que por lo que sé la mayoría de mis estudiantes y los estudiantes de los otros cursos ya tenían activada la cuenta. Entonces, yo creo que muchos de los estudiantes no han revisado su correo electrónico, entonces por eso quizás no se pudieron conectar. Ujú. Y el otro que están preguntando si todas las asignaturas van a hacer clases, no lo sabemos. Se está invitando a los colegas a hacer este tipo de reforzamiento. En la clase el profe estuvo muy claro hoy día. Yo escuché toda la clase aquí sentada. Y los demás colegas o sus demás profesores, también algunos están tratando de poder hacer clases de esta manera. A lo mejor clases un poco más cortas, a lo mejor clases de 45 minutos, qué sé yo, para que resuelvan las dudas de ustedes. Pero eso se les va avisando por sus correos, por lo tanto tienen que estar atentos a sus correos institucionales. O a través también de la mensajería de WhatsApp que tienen algunos profes, o a través de sus papás también. Van a ir ordenándose, sí. No, en este rato no todos los profes están organizados de esta manera, es voluntario el que quiere y el que puede, porque también tiene que ver con un tema de conexión a internet. Así es, exactamente. Así que, bueno, lo que Eso. dice la colega es cierto, ella no va a estar acompañando en este proceso, así que espero que haya quedado todo claro. Sí, caballero, ahora me voy a despedir, puedes ir al baño tranquilamente, no hay ningún problema. Y eso, pues yo voy a estar atento a los correos por si tienen consultas respecto al material que he enviado y también les voy a informar acerca de la próxima clase y también de esta clase en qué plataforma finalmente va a estar subida, ¿les parece? ¿Ya? Perfecto. Ya chicos, entonces me despido, un saludo cordial, espero que estén muy bien, por favor cuídense y nos estamos viendo para la siguiente sesión. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos pronto. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, Leonardo. ¿Voy al baño?